En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace, se queda sin hacer. Y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren. Bueno, pues estas son las palabras, compárenlas ustedes, de Liliana Sáenz, víctima, es la hija de una persona fallecida en el accidente de Adamuz, por cierto, que es la hermana de Fidel Sáenz. Fidel, el de la carta, el que ha dicho que Pedro Sáenz le tiene más miedo a una cruz que a Bildu. Y tiene toda la razón al decirlo bien. Estas son las palabras de Liliana Sáenz y les decía, pónganlas o compárenlas con la chulería de Óscar Puente en el Pleno del Senado, diciendo que él no tiene nada de lo que arrepentirse, que él no tiene ningún motivo para dimitir, que él lo ha hecho todo bien y que si estamos pidiendo responsabilidades es por lo bien que hace las cosas. Y porque la ultraderecha, por lo visto, todos somos ultraderecha, todos somos nazis, por supuesto, hombre, hasta ahí podríamos llegar, que es que en la ultraderecha, todos, los pseudomedios y todos, le tenemos manía por lo bien que hace las cosas. De hecho, las hace también que España está en cabeza del ranking de accidentes mortales, de descarrilamiento. Como todo el mundo sabe, ese es uno de los indicadores de que haces muy bien las cosas. De hecho, estamos invirtiendo en mantenimiento de los trenes 1/3 de lo que invierte Italia o Francia, que como todo el mundo sabe, sigo con ironía, obviamente, es otro de los indicadores de que hacemos las cosas de maravilla. De hecho, estamos con un desmoronamiento de la imagen de España en todos los campos que ustedes se puedan imaginar porque hacemos las cosas muy bien y perdemos más poder adquisitivo que nadie porque hacemos las cosas de maravilla. Y nuestra tasa de pobreza sigue incrementándose porque hacemos las cosas de rechupete. Este es el gobierno que tenemos. Luego vamos a seguir escuchando a Óscar Puente, pero antes de tener que seguir soportando a Óscar Puente, les vamos a ofrecer más cortes, más frases de las que ha dicho esta persona, Liliana Sáenz. Escuchen esta, porque habla de los que han acudido al funeral por agenda. Gracias a los que nos acompañáis por amor, por compasión, por empatía. Gracias incluso a los que lo hacéis por agenda. Y ha dicho exactamente por quién quieren estar acompañados, que evidentemente le ha faltado decir, mire Pedro Sánchez, si usted quiere seguir corriendo como galgo de paiporta que es, siga corriendo, si es que nos da igual. Gracias a nuestra diócesis por este funeral. El único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino. Fran Carrillo, bienvenido. Carlos Cuesta, buenas noches, bien hallado. Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido las intervenciones en el funeral? ¿Qué os ha parecido la presencia entrando por una puerta lateral, trasera, y de a las los 6 tres en ministros? punto, para que no diera tiempo a nada. Claro, para que empezara rápido y nadie pudiera decir absolutamente nada. Los reyes han entrado por la puerta principal, Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero, Luis Planas, ministros, que oye, a mí que vaya quien quiera, evidentemente, y si estos querían ir, pues tienen todo el derecho del mundo a ir, pero hay quien tendría que haber estado presente era Pedro Sánchez, responsable máximo del gobierno, el gobierno de la falta de mantenimiento en infraestructuras ferroviarias, y quien tenía que haber estado era Óscar Puente, que evidentemente el Pleno en el Senado, a petición de quien estaba hecho, lógicamente se hubiese movido si hubiese sido por una cuestión o por un motivo de que él quería ir al funeral. O sea, que nadie piense, no, como estaba el Pleno no ha podido ir. No, no ha ido porque no ha querido. No ha ido por cobardía. Me parece la constatación y la confirmación de la separación tan grande que hay entre la sociedad civil y el gobierno. De cómo la sociedad civil vive una realidad, percibe una realidad y el gobierno en su burbuja está en otra. Tú lo has dicho hace un momento, mientras las declaraciones de las víctimas y la del obispo de Huelva, que también ha estado muy bien, reflejan una realidad que España sufre y padece, el ministro matón y macarra de Transportes vive en una burbuja en la que ni siente ni padece. Ha tenido una frase hoy de Óscar Puente que la voy a repetir. Cuando me piden la dimisión es como si oyera llover. Me da exactamente igual. Esa es la burbuja de indecencia, esa es la burbuja abyecta de un totalitario, de un matón, de un macarra, que debería haber estado fuera hace mucho tiempo. Para que esto no vuelva a suceder, he dicho a la víctima, para que no vuelva a haber otro tren, solo hay un requisito, solo hay una solución, solo hay una salida, y es que este gobierno acabe de una puñetera vez. Es decir, que el gobierno socialista y, por supuesto, Puente, deje su ministerio, porque
El presidente enterrador, porque Sánchez es el presidente enterrador, enterró a miles de fallecidos por su política sanitaria, enterró por su política y su fanatismo energético a gente en el apagón, por su fanatismo climático a gente en la Dana, y ahora por su incompetencia y negligencia a la hora de remodelar infraestructuras a nivel ferroviario, es el presidente que va a pasar a la historia, y el ministro de Transportes también, por haber sido los responsables, por incompetencia e inutilidad, del mayor número de fallecimientos en la historia de España. Y eso es lo que la sociedad civil ya no perdona, porque los que estaban allí, el ministro Planas, el ministro Ángel Víctor Torres, la ministra Mentira Montero, estaban allí para hacerse la foto, pero son los responsables de que todo esto esté sucediendo. Quiero que escuchemos también al obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, porque ha lanzado algún que otro recado. Atención. Porque el sufrimiento de estas familias no va a terminar cuando se apaguen los focos o se acallen las noticias de este luctuoso suceso. Acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea larga y exigente para todos. Compromete a la sociedad entera y también a quien tienen responsabilidades públicas. Evidentemente, que de hecho son los únicos que lo pueden solucionar y los únicos que pueden evitar que esto se repita. De hecho, son quienes tendrían que haber evitado que hubiera sucedido. Ha lanzado un segundo recado. Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para que su sacrificio no sea olvidado y para que en la medida de lo posible se eviten tragedias semejantes en el futuro. Raúl, justicia es justicia, lo digo porque ya hay una causa medio abierta, por decirlo de alguna manera, y diligencias previas en la Audiencia Nacional contra Óscar Puente, y hay una causa plenamente abierta, de momento permanece secreta, en el juzgado de Montoro. Sí, y sobre todo verdad, que es lo que ha reclamado hoy como un clamor no solo el obispo, sino las víctimas. Porque mientras las víctimas lloraban a sus muertos, pues Puente se estaba chuleando en el Senado, encima haciéndose la víctima a él, el mismo día que hay el funeral por todos los muertos, quejándose de lo poco que ha dormido. A ver, vamos a escuchar ese fragmento y te devuelvo la palabra porque, de verdad, es increíble. O sea, el Partido Socialista o el Partido Socialista de Pedro Sánchez, de su famosa frase o sus famosas frases, el que quiera ayuda que la pida, son las 5 y yo sin comer, aquí sigo sin comer, yo estoy bien, yo estoy bien. Bien, tiene nueva producción, escúchenla, en boca de Óscar Puente. Yo desde el domingo de la semana pasada prácticamente no sé si he dormido 3 horas al día. He mandado a mi equipo, yo sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia, no es mi caso. O sea, como si nos importara algo. O sea, Dios bendito. Solo faltaba. O sea, 3 horas al día para un ministro ante una tragedia de estas tampoco me parece que sea una cosa para sacar pecho. Mira qué sacrificio estoy haciendo. Eso por un lado. Y por otro, además, él dice con desprecio a la oposición: ustedes habrán dormido a pierna suelta. Cuando es él el que demuestra no tener ninguna preocupación ni que un ministro diga que las exigencias de responsabilidades ante una tragedia de esta magnitud las oye como si oyera llover y que le da exactamente igual. Entonces, el quien duerme a piernas sueltas. Y que todo lo ha hecho bien. No sé exactamente por qué ha debido perder el sueño, porque todo lo hace bien. El que está demostrando, aparte de chulería, una falta de empatía y de sensibilidad impresionante, solo a la altura de su jefe, Pedro Sánchez, ante una tragedia como esta, es el ministro Puente. Pero sobre todo, ¿qué catadura moral tiene esta gente para hacerse las víctimas y ponerse por encima de las víctimas? Sí. Tanto Sánchez como Puente. Nos está escuchando ya Antonio Silván. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nada, bienvenido, senador del Partido Popular, que has tenido que presenciar este acto de, lo digo abiertamente, de chulería. Cuando me piden la dimisión es como si oyera llover, me da exactamente igual. Llevo desde el fin de semana pasado durmiendo muy poco, durmiendo 3 horas. ¿Ha habido alguna declaración por parte de Óscar Puente en la que se le haya visto algo de humildad? ¿Algo de reconocimiento de que las vías están hechas una porquería? ¿Algo de reconocimiento de que España tiene que invertir más en mantenimiento? ¿Algo de todo lo que está ya aprobado en la investigación por parte de la Guardia Civil, de todo lo que falló? Balastos, soldaduras, etcétera. ¿Ha dicho algo en lo cual o de lo cual podamos sacar la conclusión de que este gobierno va a hacer algo para evitar el próximo accidente o no?
Lo que no ha dicho, pero se desprende de lo que ha dicho, es su insensibilidad, ¿no? Pero por un lado, ni una sola palabra de perdón para las víctimas, ni una sola palabra de arrepentimiento sobre su gestión. Yo creo que la insensibilidad es el denominador común de la intervención hoy del ministro Puente, ¿no? Que demuestra una vez más esa soberbia en la que le caracteriza, ¿no? Hablaba de dormir o no dormir, que se lo pregunten al abuelo de la niña que ha quedado huérfana, ¿no? O que se lo pregunten a los 45. Bueno, es imposible ya, ¿no? A los 45. Ha dado más allá de mensajes de argumentario político, ha dado alguna o ha lanzado algún anuncio de que va a haber un plan para reforzar o para evitar que tengamos que estar reutilizando raíles del año 89 o para que nos encontremos con más de 100 soldaduras en un tramo de 2 kilómetros. ¿De eso ha hablado de algo? Cero. Absolutamente nada. Nos ha trasladado durante casi 7 horas datos técnicos, una vez más su relato, plagado de medias verdades, plagado de mentiras. Precisamente hoy pedimos la comparecencia del ministro Puente para conocer la verdad y nos hemos salido del Pleno del Senado de la misma manera que entramos, con una total incertidumbre y lo peor de todo, que genera una desconfianza hacia el sistema ferroviario de España, porque al señor Puente hay que decirle que mañana cientos de miles, cuando no millones de españoles van a tener que subirse al tren, ¿no? Y aparte de las incidencias que llevamos observando y padeciendo durante estos últimos meses y años, pues ahora se incorpora esa desconfianza hacia todo lo que es el ferrocarril. Quiero que escuchemos un resumen. Hemos ido cogiendo trocito a trocito y hemos preparado una lista, una concatenación de autobombos de Óscar Puente. Quiero recordar una cosa. Lo que estamos sabiendo, a raíz de este accidente mortal de 45 víctimas en Adamuz y el otro, en el que muere un maquinista en el tren de cercanías de Cataluña, lo que estamos sabiendo es que estamos en cabeza de accidentes mortales en la Unión Europea. Lo que estamos sabiendo es que tenemos una inversión de 1/3 de la que tienen países como Francia o como Italia en la alta velocidad nuestra, en la alta velocidad española. Eso lo estamos sabiendo ahora. Y frente a esto, y frente a saber que estamos reutilizando raíles como locos, frente a saber que tenemos las sujeciones de las vías destrozadas en todas las zonas de mar, pese a saber todo eso, el resumen que ha hecho Óscar Puente es el siguiente. España es un referente incuestionable en materia ferroviaria. Aquí ni se ha mentido ni se ha ocultado información. Yo he asumido riesgos y seguramente cometeré errores, ninguno de mala fe. ¿Se pudo hacer una gestión mejor de la tragedia? Entiendo, desde que se produjo, yo creo que no. Tenemos un sistema ferroviario muy seguro y, por tanto, estamos cerca del riesgo cero. Yo no tengo nada que ocultar, tengo la conciencia muy limpia. Estamos cerca del riesgo cero, ha dicho. Bueno, de hecho, ha dicho Antonio, yo estoy asumiendo riesgos. Hombre, yo pensaba o pienso que los que asumen riesgos son las familias o la gente que se está subiendo a los trenes. Carlos, pero ¿cómo se puede hablar de que estamos cerca del riesgo cero cuando tenemos a 45 o 46 víctimas fallecidos y 123 heridos, ¿no? Es una insensibilidad absoluta, ¿no? Y los españoles hemos sentido todos vergüenza cuando hemos escuchado al ministro, y hoy lo he vuelto a repetir, que tenemos el mejor sistema ferroviario de la historia de España, con el accidente de Rodalies y con el accidente de Adamuz, ¿no? Yo creo que no se lo cree ni él, ¿no? Y en materia de seguridad ferroviaria, el mantenimiento es fundamental, ¿no? Y cuando el mantenimiento se resiente, esa seguridad se resiente, y cuando la seguridad se resiente, pues llega la tragedia que hemos vivido hace 11 días. Con el presupuesto de Radio y Televisión Española se pagarían 3 mantenimientos enteros como el que se realiza en España. O sea, son datos. Sí. Entonces aquí cada uno muestra sus preferencias. Lo digo literalmente. Antonio, cuando él ha dicho esto de no se pueden hacer ustedes idea cuando me piden la dimisión, es como si iba a llover, por un oído me entra, por otro me sale, me da exactamente igual, ¿a usted le ha sonado a que tiene el respaldo pleno de Pedro Sánchez, sobreentiendo?
Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Es el escudo protector de Pedro Sánchez, ¿no? La soldadura entre Sánchez y Puente es evidente y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Hablabas, Carlos, de los presupuestos, pero si es que durante todos estos años estamos viviendo una situación muy grave. España no ha contado con los presupuestos generales del Estado año a año, y sin presupuestos se deterioran los servicios públicos y lo estamos viendo cada día, y este es un ejemplo de ello. Podemos poner muchos más, ¿no? Antonio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por contárnoslo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo, Carlos, y a todos. Fran. Me ha parecido muy importante esto que acaba de decir el diputado, pero yo le diría... el senador Silván. El senador Silván, Antonio Silván, pero que le diría en conjunto al Partido Popular que no suelten la presa. Vamos a hacer un ejercicio no de imaginación, sino de realidad, de realismo político. ¿Qué hubiera pasado si en vez de Puente el ministro hubiera sido del Partido Popular? ¿Qué hubiera pasado si esta gestión, en vez de estar el Partido Socialista, hubiera estado el Partido Popular o Vox? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido la izquierda la que hubiera gestionado la pandemia, el apagón, la Dana y el accidente ferroviario en Adamuz? Hablo del gobierno central. Pues que estaría toda la izquierda política, sociológica y mediática llamando asesino al gobierno, quemando las calles, destrozando mobiliario urbano, rodeando parlamentos y acosando personalmente a los responsables públicos. Yo creo que ha llegado ya el momento, y una de ellas se aceleró el funeral, católico, por cierto, porque España es un país de mayoría cristiano-católica, aunque al gobierno le pese y a la izquierda le pese, a cierta izquierda. Pero una vez ya pasado el funeral, yo creo que ya las declaraciones de vamos a dejar pasar el tiempo, no es el momento de pedir responsabilidades políticas, no es el momento de dirimir responsabilidades, como he escuchado en algunos portavoces del Partido Popular, eso ya ha pasado ya a otra época. Hay que acosar políticamente a este gobierno responsable de las muertes, entre ellos a este chulo, matón y macarra de barrio como es Óscar Puente. Sí, ahora que lo comentas, Frank, era muy llamativo en televisión española, en la retransmisión del funeral, como Pepa Bueno se refería a los católicos con una distancia como si estuviese hablando de bichos raros, de una secta de Zimbabue, de una minoría desconocida. Sí. Y ya sabemos que el cuenco de Pepa es otra cosa. Separando de manera deliberada lo que es el catolicismo de nuestra nación, desde el punto de vista cultural. Vamos a buscar alguna de esas declaraciones. Pero claro, en España el 60%. España es un país, por supuesto, católico, y encima los ritos son muy importantes y siempre hemos enterrado así a los muertos. Y estaba hablando, insisto, como si estuviese asistiendo a una ceremonia exótica que no tuviese nada que ver con la tradición y con la realidad de nuestro país, que es un país profundamente católico. Vamos a buscar algunas de esas declaraciones y a la vuelta de publicidad se las mostramos. Les doy un dato, ¿vale? Uno de tantos, pero alguno incluso lo ha admitido en ese pleno en el Senado, Óscar Puente. Le han dicho que faltaba por renovar una cantidad absolutamente ingente de material y efectivamente ha admitido, ha dicho que sí, que hay sin renovar elementos sensibles de la vía de Adamuz. De hecho, el ministro ha asegurado que solo se han sustituido 71.000 traviesas de las 1,6 millones totales. Pero quédense con otro dato. El desvío de Adamuz, que es justo a partir de donde sucede todo, solo se inspeccionó una vez en 8 meses. ¿Saben cuál era la exigencia reglamentaria, la exigencia de los técnicos? Repito, una vez en 8 meses. Al menos 6 al año. Óscar Puente, el hombre que dice que no tiene motivo para dimitir, una vez en 8 meses. ¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen, es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Sí. 46 víctimas mortales atestiguan su veracidad, sí señor. Lo hace de maravilla. Si lo hace también, ¿por qué no se ha ido al funeral? Y se lo explica usted a las familias. Y les dice, mire, lo hago también, que resulta que he dejado un rastro de 45 personas muertas. Dígaselo a los de Adamuz. Luego se va a la zona de cercanías de Cataluña y le dice lo mismo. Lo hace también usted, que fíjese, lo hace también, que lo hace por 1/3 de lo que invierten en mantenimiento Francia e Italia. ¡Qué eficaz es usted! Sí, señor. Por eso resulta que somos en estos momentos el hazmerreír de toda Europa y el hazmerreír en términos ferroviarios. Porque en términos humanos, si quiere le explico lo que somos. Dios santo. Dice, lo hago también, lo hago de maravilla, que me odian todos. Y lo dice el mismo día
que no se ha atrevido a ir al funeral por las víctimas de Adamuz. O sea, es que ya no es una cuestión técnica, ya no es una cuestión política, de verdad que ya no es una cuestión de humanidad. Les da olímpicamente lo mismo, viven en una especie de burbuja. La desconexión con la población es total, es absoluta. Les da lo mismo montar una trama de corrupción que haya un accidente con 45 víctimas mortales. Les da todo igual con tal de seguir en el poder. Les da olímpicamente lo mismo. Repito, este señor, si está con la chulería que le estamos escuchando, de ahí no voy a emitir, no se imaginan ustedes, cuando ustedes me lo digan, me lo dicen, me entra por un oído, me sale por el otro. Ese tipo de chulerías es porque las ha escuchado de su jefe. Pedro Sánchez le ha dicho: aquí no dimite nadie. ¿Por qué? Porque el poder es nuestro. ¿Por qué? Porque son dictadores. Vamos a dejarnos de historias, tanta lección de democracia de esta gente. No han sido demócratas nunca, y ahora menos que nunca. Menos que nunca. Saben que no tienen respaldo mayoritario, saben que no tienen respaldo en el Parlamento, saben que no pueden salir a la calle, saben que no pueden ir a un funeral, y les da igual. ¿Por qué? Porque siguen en los despachos, siguen con los coches oficiales, siguen con el poder. Es lo único que les importa. No tienen ningún proyecto para España. Tienen un proyecto personal, el suyo, seguir en el poder. Bueno, vamos con Cal Plus, que me enciendo. Sí, hoy te lo recomiendo a ti. Venga, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa, a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Si ayer felicitábamos a un socio veterano, lo de hoy es directamente fundador, porque se hizo socio del club prácticamente cuando se creó en 2011. Casi 15 años aportando su ayuda con la suscripción. Hoy es su cumpleaños, cumple 76. Don Emilio Miró Vilaplana, de IBI en Alicante. Muchísimas felicidades, Emilio. Feliz cumpleaños. Y aquí nos tiene eternamente agradecidos por tanto apoyo y tanto cariño. Gracias. El programa de hoy en su honor. Y si necesita cualquier cosa, ya sabe que nos puede llamar al teléfono del club 91 409 4002 o escribirnos al correo club@libertaddigital.com. Pues nada, en honor de Emilio, un abrazo, en honor de Emilio y de las familias de las víctimas, obviamente. Emilio, un abrazo muy fuerte, que llega hasta allí, hasta Ibi, hasta Alicante, 76 años. Raúl, casi 15 años en el club. 15 años, madre mía. No es que sea veterano, este es esencia, este es un pilar, este es columna del grupo. Casi antes que nosotros. Antes que yo seguro, ya te lo digo. Sí. Pues nada, un abrazo enorme, Emilio, y que todo un placer y todo un orgullo contar con gente como usted. Bueno, vamos a seguir porque mientras Óscar Puente dice que lo ha hecho todo bien, resulta que las pruebas que está recabando la Guardia Civil dicen que básicamente no ha hecho nada bien. O nada, o desde luego nada importante, y desde luego lo que no ha hecho, que era la historia de todo esto y que era la clave, era tomar las medidas para que no se produjera un accidente como lo que se ha producido. A mí esta historia que nos están pretendiendo hacer creer en primerísima persona Óscar Puente de no, ha sido todo tan extraño que ha sido una casualidad. Bueno, pues nos está escuchando ya Juan Franco, ingeniero industrial, experto en diseños ferroviarios, incluido el AVE. Juan, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Con lo que estamos sabiendo y con lo que ha avanzado ya la investigación, ¿se puede sostener que esto ha sido una casualidad y que se estaba haciendo todo lo posible para que no hubiera un accidente o más bien todo lo contrario? No, para nada. Vamos a ver, la mayoría de los accidentes son evitables. El de Galicia, con haber puesto el RTMS, se hubiera evitado. El de Chinchilla, si el jefe de estación hubiera sabido el teléfono que llevaba el maquinista, el número de teléfono, se hubiera evitado. Y si se hubieran tomado el mantenimiento en serio, se hubiera evitado. Pero, si me permites, no quiero incidir mucho en lo que se está sabiendo porque está claro, pero hay un punto que nadie ha dicho nada. Y es esas señales que detectaron que no llegaban al umbral mínimo. Esas anomalías de los trenes, los que pasaron además antes que Lirio, que descarriló, y que el propio Puente reconoció el viernes, ¿verdad, Juan? Y hoy lo ha vuelto a hacer, que efectivamente el sistema sí que detectó unas pequeñas anomalías, pero que bueno, que como no llegaron al umbral mínimo, pues que no saltó la alarma. Y por ¿Anomalías tanto... de qué tipo? Eso es. Vamos a ver, cuando el tren pasa por un carril que está partido, como por ejemplo pasaba en el antiguo, había una señal acústica característica. Tac-tac, 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 ¿no? Sí. Pues ha reconocido que había algo parecido. Lo que pasa es que el sistema automático, basado en la tecnología del siglo XIX, mide lo que es la amplitud de la señal. Y esa amplitud, según ellos, pues no llegaba a ese umbral. Pero hoy lo ha dicho, y en la primera
conferencia, la primera rueda de prensa que dio, enseñó los gráficos. Y había dos. Tac, tac. ¿Vale? Bien. Insisto, tecnología del siglo XIX. Tecnología del siglo XXI, la que tenemos nosotros en casa. Cuando, por ejemplo, le decimos a Alexa qué tiempo va a hacer mañana, pues resulta que Alexa nos lo dice. ¿Y mide la amplitud? No. Hace como nosotros. Mide, digamos, la firma acústica de nuestro habla. ¿Cómo? Con redes neuronales. O sea, interpreta los sonidos y obtiene mucha más información de ellos. Exacto. Bien. Esas redes neuronales se pueden hacer, son circuitos sencillitos y se pueden entrenar. Y lo mismo que se les entrena para que reconozcan la voz, pues pueden reconocer otras señales. De todas formas, Juan, ya es bastante representativo que ahora sepamos que efectivamente sí había un registro acústico, sobreentiendo que en las cajas, ¿no?, que van grabando distintas cuestiones, ¿no?, del tren. Sí, pero eso lo hacen para temas de mantenimiento. Es decir, Talgo, por ejemplo, pues quiere saber qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen que hacer, etcétera, y entonces lo estudian y eso lo utilizan para mantenimiento. Pero a eso no voy, saben, que si sabemos ahora que Óscar Puente sí tenía constancia de que había un registro, él debería haber sido lo suficientemente o haberse interesado lo suficiente como para haber dicho, oye, si hay un sonido, hay un registro acústico que no debería haber, vamos a preguntarnos por qué, independientemente de que el sistema no dé más información. Claro, pero es lo que dice que no ha llegado al umbral suficiente. Pero lo que no sabe es que existe otra tecnología que se emplea, por ejemplo, mi teléfono emplea esa tecnología para detectar si he tenido un accidente en un coche. Ya. Si detecta ese patrón propio de un accidente de un coche, pues entonces salta la alarma. Esos sistemas neuronales, esos sistemas de reconocimiento más evolucionados, no los tenemos, sobreentiendo que vuelve la burra al trigo porque no estamos invirtiendo lo suficiente. Y porque no tienen mentalidad de innovación. Ni de cuidar. Es que lo tenemos. Mi teléfono, por ejemplo, también, si me pegan un tirón y me lo roban, lo detecta ese patrón que no tiene nada que ver con el del accidente de tráfico y entonces bloquea para que nadie acceda a mis datos. Juan, tú, por ejemplo, cuando vas en el coche, te lees la matrícula. Sí, sí. Lo mismo. Sí, que es tener ganas de mejorar el servicio, de mejorar la seguridad dentro del servicio ferroviario. Exacto. Déjame que te haga una pregunta sobre noticias que siguen saliendo. El desvío de Adamuz solo se inspeccionó una vez en 8 meses. Bien, la normativa suya, la reglamentación, exige al menos 6 al año. Repito, revisión que se había hecho de este desvío de Adamuz una vez en 8 meses. Esto queda constancia en los registros públicos, es decir, ellos sabían que el mantenimiento, que la supervisión estaba siendo absolutamente deficitaria. Sí, pero es que eso, por desgracia, es habitual en el tema de la administración. Y además no hace falta irnos a los registros, nos pasamos por las carreteras y dices, bueno, es que es un desastre. Lo que no entendemos es por qué no hay más muertos en la carretera, en el ferrocarril y en muchos sitios. Y en este sentido tenemos un patrón al que mirar, que es la aviación. La aviación sí se toma muy en serio la seguridad. Y, por ejemplo, se les entrena a los pilotos en circunstancias anómalas de accidentes. Es decir, un piloto debe de morir 20 veces antes de coger un avión de verdad, morir en el simulador, quiero decir, simuladamente, porque se le somete a situaciones muy extrañas. Entonces, es una cuestión de cultura, y no tenemos cultura ni de la calidad, ni por desgracia de la seguridad. Juan, entonces, otra noticia, esta la publicábamos en Libertad Digital. El Gobierno recibió hace 2 meses la última advertencia política por el deterioro de las vías y la desoyó. Hubo una referencia a otro accidente, pero en esa referencia que se llevó incluso al Parlamento, ahí se incluyó el deterioro, es decir, el mal estado de las vías. Respuesta, vamos, no la reproduzco tal cual, pero básicamente que nos importa un soberano pimiento y que no vamos a hacer nada. Sí, y además eso se puede ver, y todos los han podido ver en las vibraciones. En las vibraciones es una consecuencia del mal estado de la vía. Entonces, ese mal estado se manifiesta en vibraciones y en otras muchas cosas, en carriles que se deterioran, que se parten y que luego pues pasa lo que pasa. Sandra, haznos una recopilación, porque claro, tenemos a Óscar Puente diciendo que no pasa nada, que todo va de maravilla, que es el mejor ministro de la historia, que con él está todo el mundo seguro.
aunque mueran 46 personas en fechas absolutamente recientes. Vamos a hacer una recopilación de qué es lo que está pasando en la alta velocidad española y de las limitaciones de velocidad estáticas, como le llaman ahora, que se están produciendo después de la tragedia de Adamuz. Pues son muchas, porque esta mañana amanecíamos con una recopilación que hacía el diario El Mundo que decía que la alta velocidad acumula en estos momentos más de 80 limitaciones a la velocidad desde la tragedia de Adamuz y que la red convencional superaba las 900 limitaciones de velocidad. Claro, te vas a las cifras facilitadas por Adif y en la última semana, y primera desde el accidente de Córdoba, la red de alta velocidad contaba exactamente con 86 limitaciones de velocidad. Aquí hemos dado algunos ejemplos en la Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Galicia, Madrid-Valladolid, Madrid-Sevilla. Muchas de ellas es verdad que rebajan pues de 300 a 230 kilómetros por hora, por ejemplo, pero ojo porque hay algunas que van a los 20 kilómetros por hora, de 300 a 20 kilómetros por hora. Y el motivo más frecuente para ello, ¿cuál es? El estado de la vía. Bueno, pues imagínense cómo tienen que estar para que sufra esa reducción tan drástica. Claro, esto tiene sus consecuencias y además del miedo, que como se suele decir es libre, para la desesperación de los usuarios de la alta velocidad, en las últimas 2 semanas sus trenes han llegado a demorarse más de 1 hora y media en los últimos días, especialmente, como decimos, en la Barcelona-Madrid, que es uno de los corredores principales que cuenta con 85 trayectos diarios. En este sentido, cabe decir que la línea que conecta la estación de Atocha con el límite de la frontera francesa y que cubre con casi 800 kilómetros de trayecto la conexión entre Madrid y Barcelona, acumula el grueso de las incidencias, más del 50%, 52% exactamente. Y esto, como decimos, en la alta velocidad, pero es que la red convencional tampoco es ajena a las incidencias. En la base de datos de Adif, lo que existe es que los trenes regionales encaraban esta última semana de enero unas 946 limitaciones de velocidad, algunas de ellas en distintos puntos del mismo tramo kilométrico y de nuevo la mayoría el motivo, por Sandra, el estado de la vía. Sobreentiendo, efectivamente. La mayoría estado de la vía y mal estado de carril. Pero es que el eje suroeste, que es el que concentra más del 25%, ojo porque nos vamos hasta reducciones de velocidad a 10 kilómetros por hora. Esto en el caso de Extremadura. Y el otro día... Claro, es que efectivamente, andando va más rápido, decía Fran. Acordaros de ese vídeo que se ha vuelto a hacer viral estos días de un pastor que está en Extremadura y que se va a las vías y muestra con su teléfono móvil que hay tornillos sueltos. Bueno, pues no sé si sería ese tramo, pero hay algunos tramos en Extremadura 10 kilómetros por hora. Repítenos el número, la cuantificación de cuántas reducciones ha habido después de Adamuz. Lo digo porque, claro, Óscar Puente nos decía que, y de hecho lo sigue diciendo, que no hay ningún problema de seguridad, que no hay ningún problema por las vías. Entonces la pregunta es obvia, entonces ¿por qué está reduciéndose la velocidad? Pero danos el dato otra vez. Para 86 en la alta velocidad y 946 en la red convencional. Es decir, que estamos hablando de más de 1000 reducciones de velocidad por toda España. Bien, pues ahora escuchemos a Óscar Puente. Yo creo que buscar la verdad con rigor y con respeto, o utilizar la confusión técnica y la carga emocional para construir un relato de culpabilidad anticipada, que es lo que ustedes hacen, es muy poco presentable. No todo vale en política, y mucho menos cuando hablamos de seguridad ferroviaria. Y lo digo con claridad desde el inicio. Aquí ni se ha mentido ni se ha ocultado información. Juan, si no se ha mentido, ¿por qué se está reduciendo ahora y antes no la velocidad por el estado de las vías y para que no haya más accidentes? Porque les ha entrado el miedo, vamos. Les ha entrado el miedo y lo que antes no hacían, pues ahora lo tienen que hacer porque dicen, Dios mío, si hay otro descarrilamiento, ¿qué pasa con nosotros? Pero es que es obvio, es decir, los datos son los datos y no podemos anteponer lo que es el discurso, lo que es el relato a la realidad, que es lo que hacemos, por desgracia, políticamente, en términos políticos todos los días. Vamos, que sobreentiendo que no exagero si digo que si no hubiese habido un Adamuz, a lo mejor había habido un Cuenca, o a lo mejor había habido un Barcelona, o a lo mejor había habido... Seguro. Pues es que es cuestión de tiempo, es decir, cuando las cosas se hacen tan fatal, pues es que es cuestión de tiempo de que ocurra si no se toman las medidas. Insisto, los primeros avisos fueron con esas oscilaciones bestiales de los trenes. Ahí se estaban revelando la falta de mantenimiento para que todo el mundo lo viera. Y aún así no hicieron caso. Juan. Si pasaran estos trenes a auscultadores, eso se manifiesta incluso mucho antes. Sí.
Juan, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Otro para vosotros y os animo a seguir a ver si tomamos conciencia todo de lo que ocurre. No lo dudes, Juan, no lo dudes. Raúl. A ver, es que yo creo que nos quieren, el ministro Puente y el gobierno pretende tomarnos por imbéciles. Y aquí hay cosas que ya no están en discusión. Si el origen del descarrilamiento no se puede explicar de ninguna otra manera, es porque están las vías, que es por donde van los carriles, claro. Pues todo apunta a que fue un fallo en la soldadura, o no sabemos exactamente todavía los detalles, o que eso afectó a las agujas, como apunta Carlos Sánchez de Broda, que lo hemos publicado en Libertad Digital y la habéis entrevistado aquí. Pero vamos, el caso es que ha habido un fallo en las vías. ¿Cuál es el objetivo del mantenimiento de las vías, de invertir en mantenimiento? Que no haya un fallo. Si hay un fallo es porque el mantenimiento no está siendo adecuado. Pero es que es algo que no sorprende, porque el gasto político va hace ya mucho tiempo dirigido a eso, al gasto político, y no al gasto en infraestructuras, y a un gasto del que no se obtiene un rédito político inmediato como con otro tipo de gasto. Y ya, por terminarme, el ejemplo que ha puesto de la comparación con el tráfico aéreo y con los aviones. Si después de un accidente aéreo se empiezan a modificar todas las rutas aéreas, se empiezan a cambiar los tiempos y demás, se podría sostener, no, volar es seguro. Pues no, nadie se lo creería. Pues evidentemente, si después de una tragedia vemos que por el miedo a que se vuelva a reproducir esa tragedia, tienen que reducir la velocidad prácticamente en toda la red viaria, ya sea alta velocidad o no, indica que el gobierno no es capaz de garantizar la seguridad. Lo ha dicho Juan, estaban en pánico. Después de ver el primer accidente entran en pánico. Dicen que no van a salir accidentes por todas partes, porque son conscientes de cómo estaba la vía. Ahora, Fran, cuando nosotros decimos esto, ¿qué responde Óscar Puente? Agárrate. He creído siempre que defender la libertad de expresión consiste precisamente en aceptar lo que nos irrita. Pero una cosa es la crítica y otra muy distinta, la desinformación planificada. Un fenómeno históricamente vinculado al ascenso de regímenes totalitarios y que hoy responde a la irrupción de un neofascismo que busca aniquilar la convivencia, minar la confianza en las instituciones y propagar el miedo, que es su caldo de cultivo. Mire, y se ha ido a una noticia en concreto, o sea, nos ha insultado a todos, con todos los datos, se ha ido a una en concreto. Una que anunció y fue una noticia, no fue nuestra, pero miren, es que a mí ya me da olímpicamente lo mismo. Yo defiendo que nadie hay que defender, me da igual la procedencia. Yo estoy en esta casa, estoy encantado, pero si hay que defender a otros compañeros, se defiende a otros compañeros cuando tienen toda la razón. Y la noticia decía, Sánchez financia con 755 millones la modernización de los trenes de Marruecos. Vamos a escucharle a Óscar Puente. He leído y escuchado auténticas barbaridades, algunas ya con cierta antigüedad, como que derivamos cientos de millones que debían emplearse en el mantenimiento de nuestra red ferroviaria a impulsar el ferrocarril en otros países como Marruecos. No se trata de ignorancia, son bulos conscientes tras los que se encuentran la derecha política y mediática. Miren, les doy los datos, porque esta historia de voy a lanzar bulos como me dé la gana y aquí no pasa nada, pues se tiene que acabar. Vamos a ver, la noticia hablaba efectivamente de Marruecos. Hablaba efectivamente de la concesión de un crédito aprobado el 11 de febrero de 2025 en Consejo de Ministros, donde estaba Óscar Puente. Se hablaba de un crédito, y la terminología técnica literal lo pueden comprobar, porque está publicado en la referencia de ese día, crédito reembolsable en condiciones concesionales. El receptor, Ministerio de Economía de Marruecos. El objeto, adquisición de 40 trenes interurbanos. Importe hasta con céntimos eran cero, 754.302.566,00 euros. Señor Óscar Puente, ¿no le da vergüenza? ¿No le da vergüenza sacar pecho con este tipo de cosas, atacando a diestro y siniestro a la prensa, cuando, repito, unos minutos después o unas horas después se iba a celebrar el funeral en honor de 45 de las 46 víctimas que se han producido en España, que se han provocado en España por no invertir en mantenimiento y, sí, estar destinando capacidad financiera española
por ejemplo, 755 millones a créditos preferenciales para que Marruecos renove su flota de trenes. Sí, 755 millones. Fran. Decía Puente antes, es que sé que les molesta que yo esté aquí, les molesta mi presencia, por supuesto, nos molesta tu presencia, que no dude, vamos. Nos molesta tu presencia, claro, chulesca, matonil e indecente, pero también nos molesta tu negligencia, tu incompetencia y tu inutilidad, que entre otras cosas ha causado 45 muertos. Hay que decírselo a los españoles para que lo interioricen ya. Los tiempos de bonanza en el sector ferroviario se han acabado. Es decir, los tiempos en los que íbamos cómodamente en trenes se ha acabado. Los tiempos en los que podíamos utilizar servicios públicos y estar orgullosos de ellos se ha acabado. Los tiempos en los que presumíamos de tener infraestructuras de primer mundo se ha acabado. Al menos mientras siga este gobierno, porque la política de este gobierno es una política deliberada de convertir a España en un país tercermundista. Y este discurso bolivariano, chavista, comunista e incluso fascista del propio Óscar Puente así lo acredita, porque hay una deliberada idea de empobrecer todo, desde los servicios públicos hasta los bolsillos de los ciudadanos, precisamente para que todos los ciudadanos respondan ante el Estado. Y me explico. Cuando hace unos meses el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llegó a decir que España no necesitaba 60.000 millones de euros de la Unión Europea porque no hacía falta invertir en nada, ahora que estamos viendo que hace falta inversiones, ¿qué explicaciones nos puede dar el ministro de Economía? Cuando estamos viendo que se gastaban el dinero en otras cosas que no eran mantener vías ni en mantener trenes, ahora que hay fallecidos, ¿qué le decimos a esas víctimas y a esos ciudadanos? Que el dinero no iba... El dinero de nuestros impuestos, el que nos roban y saquean cada mes y cada año, no va a mantener los servicios públicos y a mantener las infraestructuras, sino a enriquecerse sus bolsillos y a llevárselo calentito. Pues eso es lo que hace el fascismo, señor Puente. El fascismo lo que se trata es de que el Estado siga controlando a los ciudadanos, y el chavismo bolivariano que usted representa y Sánchez lo que hace es empobrecer al ciudadano para que dependa de él. Por eso las únicas partidas que saca el gobierno, más allá de los regalos a Marruecos, los regalos a los países que le gusta a la izquierda bolivariana, es subida de pensiones, subida de ingreso mínimo vital, ayuda a la regularización de inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué inversión ha hecho este gobierno en infraestructuras ferroviaria, hidráulica, etcétera, en 8 años? Cero. En el mayor saqueo fiscal de la historia de España. Raúl. Ladrones. Claro que nos molesta la presencia de Puente en el Senado, no solo por sus formas, es que nos molesta tener un gobierno ilegítimo. Un gobierno que carece, en un sistema parlamentario, carece de la mayoría suficiente para aprobar unos presupuestos en toda la legislatura, con lo cual es un gobierno ilegítimo, no tiene legitimidad. Y eso nos molesta mucho, nos molesta cada día, pero cuando hay una tragedia en la que mueren 45 personas inocentes por culpa de la negligencia de un gobierno ilegítimo, pues nos molesta muchísimo más. Y por supuesto que tenemos la obligación como periodistas, al hilo de la noticia que comentabas, Carlos, de escudriñar hasta el último céntimo que se ha gastado este gobierno y para ver en qué se lo han gastado esos céntimos que podrían haber contribuido a tener un mejor estado de las vías. ¿No? Y ya no solo como periodistas, como españoles, es un compromiso moral con las víctimas. O sea, tenemos que informar de todo lo que se ha gastado, de todo lo que podamos aportar en cuanto al estado de las vías, y lo que es inmoral y asqueroso es lo que hace el gobierno, que pretende taparlo todo y encima tachar de bulos a los que intentamos averiguar la verdad. ¿Qué han dicho hoy las víctimas? ¿Cuál ha sido el mensaje que resume el funeral de hoy? Queremos saber la verdad. Lo único que nos va a curar es la verdad. Pues algunos medios lo que estamos intentando es aportar datos para ayudar a conocer la verdad. Y una pregunta, Carlos, muy breve, para que me la respondas, que ha dicho de neofascismo, señor Puente. Un gobierno que dirige y ejecuta a espaldas del Parlamento, que gobierna a base de decretos leyes, que se ha batido el récord de la historia en base a decretos leyes, ¿cómo se llama ese gobierno? Dictatorial. Ilegítimo. Correcto. Ilegítimo. Correcto. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos porque vamos a hablar con Daniel Portero, que ya saben que aparte de ser amigo de la casa, ser presidente de Dignidad y Justicia, es ingeniero de caminos y abogado. Y vamos a hablar de algunas de las cosas que se están conociendo, porque cuando las negligencias cruzan determinado nivel, cuidado porque tienen relevancia penal. Y repito, hay 2 causas abiertas ya. Una es una causa más puramente en fase, no sé cómo llamarle, indiciaria pura, inicial, previa, diligencias previas, que es la de la Audiencia Nacional, que cuidado, apunta a Óscar Puente directamente, y la otra es la del juzgado de Montoro, que esa ya veremos dónde acaba.
pero esa no es nada inicial, lleva ya, pues lógicamente, desde que se produjo el accidente y lleva recopiladas infinidad de pruebas y todas apuntan a la vía, y la vía es Adif, y Adif es Puente. Hablando de víctimas, no sé qué sentirán las víctimas que hoy estén viendo este debate, viéndoles a ustedes en pie, aplaudiendo, como si esto se tratara, no sé, de una especie de circo. La verdad es que no puede ser más inapropiado su comportamiento. No, pues como dice usted, Óscar Puente, que no sabe qué sentirán las víctimas porque no se ha dado un paseo por Huelva. Haber ido al funeral y hubiese sabido lo que piensan las víctimas. No ha ido por cobardía, no ha ido porque sabe que evidentemente se le iban a tirar encima. ¿Y sabe por qué? Porque usted sabe que es el responsable de la falta de mantenimiento en las vías españolas. Entonces no diga que no sabe lo que dirían las víctimas, lo sabe perfectamente. Váyase y luego vuelve y nos lo cuenta. Es muy sencillo. O dése un paseo por la calle, sin más. Salga a la calle, váyase a una estación o donde usted quiera, o váyase a comprar la barra del pan. Y luego nos cuenta lo que le dicen. Que tienen que ir con 30 escoltas por delante, 30 por detrás, 2 coches, 3 coches, 4 coches, porque saben que no pueden ni pasear por las calles. No pueden ni pasear por las calles porque despiertan un cariño sin fin, o porque la gente está hasta las narices de ustedes. Entonces deje de hacer gracias con las víctimas. Y ustedes haciendo gracias con las víctimas. Ni las de Adamuz ni ninguna. Con las víctimas. ¿Qué tal si le pregunta a las víctimas de ETA? ¿Qué tal? Se va de la mano usted con Arnaldo Otegi, que son muy amigos, ¿verdad? El Partido Socialista de Arnaldo Otegi, íntimos, ¿verdad? Y se va a donde las víctimas de ETA y les pregunta a ver qué sienten. Y encima haciendo chistes con las víctimas. Dios bendito. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Bueno, nos va a estar escuchando Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, pero ya les digo, abogado y además ingeniero de caminos y además experto en tema ferroviario. De hecho, él se dedica a ese tipo de cálculos, a cuestiones de seguridad, cuestiones matemáticas, análisis, etcétera, de materiales y demás, en su profesión de ingeniero de caminos. Bien, él hizo abogacía pues para defenderse o defender a la familia del asesinato de su padre, básicamente, fiscal. Bien, vamos con la lista de negligencias. Repito, porque las negligencias hay un paso, y hasta el obispo de Huelva lo ha dicho, que las familias lo que quieren es justicia. Justicia es justicia. En los Estados de Derecho la justicia no es una entidad moral. No, eso también. Pero sobre todo lo que es justicia. Y en los países, en los Estados de Derecho, con derecho objetivo, cuando se habla de justicia, se habla de pasar por un tribunal y de derivar las correspondientes responsabilidades penales. Y vamos a analizar eso. Vamos con todo el listado de negligencias ya aprobado a la luz de las investigaciones de la Guardia Civil. Pues sí, es que hay varias negligencias, además, que aparecen, por ejemplo, hoy en la prensa. Por ejemplo, cuenta el ABC que Adif detectó en el año 2023 un total de 123.000 traviesas defectuosas y agrietadas en 65 kilómetros del tramo de Córdoba, de esa línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Las del lugar del accidente siguen siendo las construidas en el año 89, es decir, las originales. Se firmó un contrato de 34 millones para cambiar esas traviesas entre 2023 y 2026, pero no las del lugar del accidente, es decir, fueron las de otro kilometraje. Los expertos, por ejemplo, señalan que en el lugar de Adamuz hay traviesas que están rotas. Esa es una de las... Y que no fueron cambiadas. Que siguen rotas. Ahí están. La segunda cosa que podemos contar es que cuenta hoy también el ABC que la piedra no homologada del AVE, es decir, el balastro que se utiliza en esas vías de Adamuz, salió de una empresa que seguro que nos sonará a todos, es Áridos Anfersa. ¿Qué es Áridos Anfersa? Pues es una empresa vinculada a Koldo García precisamente porque su exmujer, Patricia Auriz, trabajaba en esa empresa. Ese balastro no cuenta con el distintivo de calidad de Adif. El contrato de 2022 fue de 5 millones de euros para ese balastro. El contrato fue firmado entre el director general de Adif y Jaime Chouseiro, que es directivo de las dos empresas adjudicatarias, una de ellas Áridos Anfersa. Si no tiene, Ricardo, el certificado de Adif, sobreentiendo que es un certificado que garantiza que es óptimo para ese fin. Que es óptimo. Es que para el fin de amortiguación de los trenes a través de los raíles. Si no tiene el certificado, ¿cómo firma Adif un contrato con ese tipo de piedra, con ese balasto? Exacto, hay diferentes clases y no cumple esos requisitos. Pero claro, la Guardia Civil, la UCO, ha acreditado reuniones entre Koldo y este directivo que acabamos de citar. Y pese a que no tenía el certificado, se decidió firmar el contrato. Ahí están el balastro. Más cosas. El Mundo, por ejemplo, Adif no ha entregado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria el expediente de riesgos de renovación de la línea Madrid-Sevilla. Es un dossier específico en el que hay que incluir registros de soldaduras, las que están bajo la soldadura el foco, clave, inspecciones, incidencias previas
y medidas adoptadas para subsanarlas. Este informe, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, pese al accidente, todavía no lo ha recibido, pese a que tenía que tenerlo encima de la mesa justo cuando se habían producido las supuestas obras de mejora. Más cosas. El punto kilométrico oficial en las que se basan las investigaciones del accidente de Adamuz se ha movido 12 metros en dirección Madrid. Transportes había establecido el lugar del accidente en un punto y ahora resulta que es 12 metros más allá, es decir, justo en el punto donde la soldadura que hay entre dos vías, de una del 2023 y la otra del 89, pues en esa soldadura es la que presuntamente falló y la que provocó el descarrilamiento. Pues dice la CIAF que no pasa nada, la Comisión de Investigaciones de Accidente Ferroviario, que la ubicación es inicial y que ya la cambiarán cuando salga el informe final. Y una cosa más, porque el debate cuenta hoy que el contrato de las obras ferroviarias de Adamuz fijó un seguro de responsabilidad civil de solo 2 millones de euros. Es decir, que los únicos que pueden hacer frente por contrato a las indemnizaciones, tanto a los fallecidos como a los heridos, va a ser Adif. No van a ser la empresa adjudicataria, la UTE, en la que estaba ADVI, que ADVI tenía como asesor a Coldo García. Y no son pocas las indemnizaciones, ¿eh? Daniel Portero, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Bueno, pues amén de todo lo que estábamos contando, que se convierten en, sobreentiendo, indicios que tendrán que ser analizados judicialmente, tenemos todo lo que ya sabemos de que de 7 trenes laboratorio que tenían que estar vigilando la salud de nuestras vías, solamente estaban 3 operativos, había 4 que no lo estaban, sabemos que el balasto se decidió reutilizarlo pese a estar desgastado, sabemos que hubo todo tipo de restricciones, sabemos que ha habido restricciones en materia de inversión, de dinero, literalmente. Sabemos que 2 grandísimos cargos, de hecho 2 personas que han sido presidentes de Adif en etapa socialista, pidieron un recorte de un 15% de este tipo de gastos. Todo lo que estás escuchando, Daniel Portero, pueden acabar siendo indicios con relevancia penal que puedan acabar acarreando una responsabilidad penal para Óscar Puente. Pues mira, posiblemente sí, porque aquí hay varios agentes implicados. Empezamos por Adif, que no cumple con sus deberes y no presenta el informe de auditoría que en el fondo tiene que presentar todos los años a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que no lo ha recibido, y donde ya habéis indicado precisamente todo lo que se hace. Pero es que en ese informe se recogen, digamos, todas las incidencias de los maquinistas, de los propios técnicos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se recogen todas las comprobaciones de los arreglos de años anteriores. En fin, se recoge una serie de cosas que, por supuesto, Adif no ha cumplido, con lo cual pues ya estamos hablando de alguien implicado. Y luego, lo segundo, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tiene que comprobar todo lo que se ha hecho por parte de Adif. Y lo único, si uno se mete en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, verá que solo está el informe del año 2024 y de una manera muy generalista, ¿no? Donde ya se indicaba en ese informe que había problemas en la rodadura. Es decir, ya se daba a entender de que no estaba bien la vía ferroviaria, ¿no? Eso en el del 24, Daniel. Sí, del año 24 es lo único que hay a día de hoy. Del 25 no hay nada. No hay nada, no hay nada. Se aprueban habitualmente el primer semestre del año siguiente, pero ¿cómo se va a aprobar algo que no se ha presentado? No sé si me explico. Ya. Es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Bien, pues ahora voy a lo gordo. Los responsables de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, la Agencia Estatal, que gracias a Dios sí son técnicos, pero forman parte del gabinete del Ministerio de Transportes. Es decir, ya es cuando se enlaza con el Ministerio de Transportes. Porque la presidenta de esta agencia es a su vez también secretaria general de Transporte Terrestre. Es decir, ya forma parte de ese ministerio. Y es en un momento en el que entra ya el ministerio, ¿vale? Es decir, ya las decisiones pasan arriba y las decisiones se toman arriba. ¿Y cómo se toman? Pues a base de las aprobaciones de los presupuestos que hay dedicados a las infraestructuras. Y como ya hemos comentado, España se dedica la mitad de Alemania y la mitad de Francia. Es decir, es un desastre. O sea que pero tenemos, no solo, Daniel, la no agencia... solo ferrocarriles,
sino ya hemos dicho que en carreteras. Ya. Y es que ahora también están saliendo compañeros ingenieros de caminos también denunciando que las infraestructuras de las presas tienen, digamos, una inversión de un 10% respecto al dinero que se dedica al ecologismo de los ríos. Es decir, una barbaridad. O sea, estamos viendo que las infraestructuras en España no se cuidan, porque aquí, como no hay que cortar lazos, como son embalses o presas que se hicieron hace muchos años, o carreteras que se hicieron hace mucho, y el gobierno socialista lo único que pretende es la pantalla, la luz y el sonido, pues evidentemente no le deciden. Daniel, de todas formas, o sea, más allá de todo esto que estás denunciando, has deslizado un dato que me parece escalofriante. O sea, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, es decir, la que tiene que vigilar que hagan lo que haga el gobierno de turno, garantice una seguridad mínima para los usuarios de los trenes, depende directamente del Ministerio. Depende directamente, puesto que el presidente, que hay un consejo rector también, y dentro de ese consejo rector están varios ministerios representados, y son los que marcan las directrices de seguridad. Bueno, pues yo lo que le digo a la jueza de Montoro, a la Guardia Civil y a todos los que estén investigando es que pidan las auditorías de años anteriores, ya que no se ha hecho la del 25, que pidan la del 24 o la del 23, que me juego lo que quieras, que va a hablar de los mismos errores. Fíjate lo que llego a pensar, Carlos, que la toma de decisión de la bajada de velocidad en todos los tramos de la red estatal puede ser esas notas internas que tiene la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Que se hayan aprobado tan rápido porque había efectivamente un inventario clarísimo de todos los sitios donde había una situación lamentable de las vías. Claro, seguramente serían esas notas internas que no han querido salir a la luz porque nadie las quiere. Bueno, vamos a ver, si una jueza lo solicita, evidentemente se la tiene que facilitar la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. De todas formas, Daniel, me imagino que un juez, el juez de Montoro o los responsables en la Audiencia Nacional, que también han abierto diligencias previas, ya veremos cómo avanza eso, pero bueno, sobre todo el juzgado de Montoro, que ese sí que está claro que ya marcha a buen ritmo la investigación, aunque esté declarada secreta, toman nota de todo este tipo de cuestiones. Es decir, yo te pido los informes, no me los pasas. Vale, muy bien. No va a ser porque te exculpan, obviamente. No, evidentemente. A ver, yo no dudo de la profesionalidad de la presidenta y del director, que son ingenieros también de caminos, pero lo que sí dudo es de la transparencia del Ministerio de Transporte, que no hace públicos esos informes y esas notas internas que tan importantes son, y que me juego lo que quiera, que las están aplicando ahora, que seguramente serían las recomendaciones del año 24, en las que se decía que había que bajar la velocidad hasta que se arreglara la infraestructura. Y lo están haciendo ahora a toda velocidad, para parecer que están cumpliendo con esos informes. Es que estoy convencido. Voy a parecer muy inocente, pero Daniel, hay una cosa que de verdad, incluso con este gobierno, no llegas a hacerte una idea hasta dónde llegan en falta de humanidad. O sea, ellos tienen estos informes, les alertan de que hay un peligro y toman la decisión consciente de no, que sigan, que si no nos jugamos los votos. Que como la gente vea que no está pudiendo ir a 200, a 200 y pico kilómetros por hora, nos jugamos los votos porque entonces evidentemente se nos ve el cartón. Y resulta que lógicamente la infraestructura está mal. Y toman la decisión consciente de no, que sigan a esa velocidad. Hombre, vamos a ver. Si esos informes existen en el año 2024 y esas notas internas están en el año 2024 y las pide la Guardia Civil por orden de la jueza de Montoro o de la Audiencia Nacional o del Supremo o de quien sea dentro de la autoridad judicial, hay que entregarlas. Y evidentemente aquí no vale ni trampa ni cartón. Si las recomendaciones de reducción de velocidad son del año 2024, aquí hay un tema gravísimo de negligencia y de homicidio por negligencia. Vamos, yo lo veo claro. Y esa es la clave. Esos informes que tiene la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. ¿Por qué? Pues porque tiene la obligación de alguna manera, ser el órgano de supervisión de ADIF. Y es quien tiene y custodia esa documentación. Por consiguiente, pues que la jueza se lo pida. Daniel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Raúl. Sí, lo que es obvio es que los problemas vienen de atrás. Quiero decir que las reducciones estas de velocidad que se están produciendo prácticamente en toda la red responden a problemas anteriores al accidente de Adamuz. No es que ahora de repente, después del accidente de Adamuz, se empiecen a quebrar todas las vías. No sé qué es peor, que haya una agencia estatal de seguridad ferroviaria que ni siquiera audita
el estado de las vías, entonces ¿para qué sirve? Si, no sé si es que lo hace y el gobierno lo tapa, como parece ser, por lo que nos ha contado Daniel Portero, pero vamos, es que estamos hablando ya de algo más grave que una simple negligencia. O sea, ya no estamos hablando de incompetencia, sino estamos hablando de algo más criminal. Delincuencia. Si se confirma, quiero decir. Esa es la palabra, porque que se ha llevado el dinero. Ocultar deliberadamente, claro, no por incompetencia, sino deliberadamente, que se está poniendo en peligro a todo el mundo que viaja en alta velocidad en España, que somos todos. Ha dado un dato Daniel Portero que es importante, y es verdad. Está jugando, es que... No, y es muy importante que, oye, en 3 días, 4 días se activa todo un dispositivo de más de 900 reducciones de velocidad en trenes no de alta velocidad y más de 80 reducciones de velocidad en trenes de alta velocidad. ¿Cómo tenían un listado de prácticamente 1000 zonas en las que había que reducir la velocidad? ¿Pero qué hicieron después de la Dana en el gobierno? Empezaron a revisar todos los cauces de todos los ríos y tal para que no hubiera otra situación igual. Es decir, es un gobierno reactivo. Sí, pero aquí no ha habido revisión. Aquí han dicho, corriendo en 980 zonas, reducción de velocidad. ¿Cómo tienes la ubicación de esas zonas? Es que durante años le avisaron lo que pasaba en las infraestructuras del Barranco del Pollo, etcétera. No hicieron nada. Durante años, maquinistas, técnicos, tripulación, expertos, le avisaron del estado de las vías y de los trenes. No hicieron nada. Y ahora se ponen no ya a jugar con la vida de los españoles, sino directamente a insultarles. No es negligencia, es delincuencia. Es decir, ¿dónde está el dinero? Sinvergüenzas. Porque Adif se ha llevado el 44% de los fondos Next Generation. El 44%. ¿Dónde está el dinero? Sinvergüenza. Porque yo sé que al PSOE le gusta otro tipo de traviesas, ¿vale? Las que son importantes, no le gusta otro tipo de traviesas. Pero incluso el dinero que se llevaron a otras traviesas, debería haber dinero para mantener las vías. ¿Dónde está? Incluso todo lo que se ha podido llevar Koldo y Ábalos en su momento, debería haber dinero para mantener eso. ¿Dónde está? Incluso toda la gente colocada por las Pardo de Vera, etcétera, en Adif, en Renfe y tal, debería haber dinero, porque recibieron dinero. ¿Dónde está ese dinero? Es decir, ya no es incompetente. Un incompetente es una persona a la que le das 3.000 millones de euros y no sabe gestionarlo, ¿vale? Dice, oye, yo es que me declaro incompetente, inapto, inútil. Un delincuente es el que utiliza el dinero y deliberadamente lo lleva a otro lado para fines inmorales, espurios y casi delictivos. Eso es un delincuente. Para ellos, estamos hablando de un gobierno de delincuentes. En el gobierno, y la nación se está cayendo a pedazos. En el gobierno, evidentemente, saben que puede acabar saliendo determinada información. Lo saben. Porque si no, no mantendrían la actitud que estamos viendo. El sacar a Óscar Puente y dice él, estoy compareciendo todo el día. No, está usted mintiendo todo el día. Comparecer es comparecer con respeto por las instituciones y dar información de verdad. No mentira tras mentira. Bueno, él sale, tiene más cara que espalda, le da olímpicamente lo mismo y dice lo que le mandan. Pero están ocultando intencionadamente la información y están esquivando determinados núcleos en los cuales saben que esta historia no conseguiría ningún objetivo. Por ejemplo, delante de las víctimas. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana en La Mirada Crítica en Telecinco Santiago Rosendo sobre si se han puesto en contacto con él o no. Santiago Rosendo es una de las víctimas. Absolutamente nadie. Nadie del gobierno, no es que no nos haya llamado, sino públicamente no nos ha pedido perdón. Pero es que no nos ha llamado nadie. Y daba más detalles. Santiago Rosendo, escuchen. Yo creo que hay una opacidad, las cosas no se dicen claras. Todos los técnicos de momento están diciendo que el problema es que las vías no están en buen estado, ya no solo en nuestro tren, sino en todo el territorio nacional. Entonces alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Santiago Rosendo es víctima y además es miembro de la plataforma de afectados por el accidente del Albia. Y lo que está diciendo tiene todo el sentido. Y que nadie se haya puesto en contacto con él, por desgracia, también tiene todo el sentido. ¿Qué le dices a una víctima? Cuando sabes que está saliendo información permanentemente sobre que has descuidado el mantenimiento, y como decía Fran, ¿dónde está el dinero? ¿Qué le dices a una víctima? No le puedes decir nada. ¿Qué le vas a decir? A mí me parece gravísimo lo que acaba de contar de Daniel Portero, porque una cosa es ser un descerebrado, un irresponsable, si quieres, que dices, bueno, este dinero que debería ir a la seguridad me voy a arriesgar y me lo voy a gastar yo en prostitutas o en lo que quiera, pero digamos que dentro de... Sé que voy a poner en riesgo la seguridad, pero otra cosa es tener datos, informes, o sea,
que te están diciendo que hay todos estos problemas de seguridad y taparlos deliberadamente para coger ese dinero y destinarlo a otra cosa. O sea, es a sabiendas. Entonces ya es prácticamente como el cambio, ya pasaríamos casi de homicidio por imprudencia a homicidio doloso. ¿No? Porque si existe una agencia de seguridad ferroviaria que está haciendo unas alertas y deliberadamente se han tapado esas alertas, el caso da un salto cualitativo. Es luego que nadie tenga ni una cuestión criminal. Sí, sí. Que nadie tenga ni la más mínima duda de que, vamos a ver, si tú tienes montada una trama de corrupción por adjudicación de obras públicas, las tramas de corrupción por adjudicación de obras públicas amañadas funcionan de una forma muy sencilla. Yo se la doy a determinadas personas o empresas que me interesan porque me van a pagar. Según está diciendo Víctor Aldama, y lo está repitiendo, ahora vamos a pasar, después de la publicidad, a hablar de las nuevas informaciones que ha dado, de las nuevas pruebas que ha aportado Víctor Aldama. Tú se lo estás dando a una empresa porque te va a financiar el partido. Esto es lo que está denunciando Víctor Aldama. A partir del momento en el que tú metes ese criterio de selección, no estás seleccionando a la mejor, evidentemente. Pero la empresa seleccionada, además, sabe que tiene la disculpa, haga lo que haga, de que tú le vas a tener que cubrir. Por tanto, esa empresa, uno, va a intentar recuperar el dinero que ha pagado en esa comisión, evidentemente. Sabe que puede obtener más beneficio del que le correspondería. ¿Por qué? Porque va a ser tapada, porque nadie puede poner en duda la adjudicación que se ha hecho. ¿Por qué? Porque entonces no caerían ellos y toda la cascada de cargos públicos implicados. Es decir, en el momento en el que tú montas una trama de corrupción, automáticamente, y es en obras públicas, te estás jugando la vida de la gente. O sea, en el momento en el que tú introduces el germen de la corrupción, repito, te estás jugando la vida de la gente. Si lo metes en vías, en vías. Si lo metes en carreteras, en carreteras. O es que alguien que sabe que se lo han dado por dejar sobres o megasobres o ultrasobres con chistorras en el Partido Socialista, ¿esa persona va a tener el cuidado sobre la obra recibida que tendría si estuviera en competencia real? No, porque sabe que no está en competencia de nada. Claro. Se la dan por ser quien es. Si en el año 2024 se publicó en el primer semestre la auditoría de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, ¿por qué no se publicó en el año 2025? Porque es la gran pregunta. O porque no lo hicieron o porque se tapó deliberadamente. Entonces, y sobre todo si te requieren judicialmente los datos, aunque no tengas elaborada la memoria, tienes los datos base. Entonces tendrás que aportarlos judicialmente. Pero ahí tiene que haber habido alguien que le haya dicho a esa agencia, no, ustedes no publiquen esta Tenemos una enorme garantía, y es que la que está investigando esto es la Guardia Civil. O sea, que nadie tenga dudas de que llegarán hasta el final. Vamos con Óptima Mayores, danos un consejo, Venga, Sandra. Pues un consejo sobre todo para aquellos que nos están escuchando, que tengan más de 65 años, una casa y necesiten un dinero extra. Quizá piensen que ya nadie les va a conceder un préstamo, pero se equivocan. Existe la hipoteca senior, que es el único préstamo para mayores de 65. Así que úsenla para cancelar deudas, mejorar su día a día, reformar su casa o lo que necesiten. Y lo mejor, no tienen por qué preocuparse de cómo devolverlo. Consiga la tranquilidad que buscaba con el respaldo de Óptima Mayores. Infórmese gratis en el 900-877-266. Repetimos, 900-877-266 o entre en hipotecasenior.com. Las 10:04, las 9:04 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues hoy la noticia ha estado en los funerales por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, uno en Huelva y otro en la Catedral de la Almudena en Madrid. En el que se ha celebrado en Huelva con la presencia de más de 300 familiares de las víctimas del trágico accidente, han acudido y presidido el acto los Reyes. Los que no han asistido han sido el presidente del Gobierno y el ministro de Transportes, Óscar Puente, que en el Senado se ha sacudido toda la responsabilidad sobre el accidente de Adamuz. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada. Yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Yo no tengo nada que ocultar. Tengo la conciencia muy limpia. En Huelva sí han estado los ministros Luis Planas, Ángel Víctor Torres y la vicepresidenta y candidata en Andalucía, María Jesús Montero, además del presidente autonómico Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, entre otros representantes públicos. En el que se ha celebrado en la Catedral de la Almudena, justo después, ha estado presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han recibido así. Gritos de asesina recordando a los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia han roto la solemnidad del acto de recuerdo a los fallecidos en la tragedia de Adamuz. Una gestión en las residencias que ha sido archivada casi 150 veces por los tribunales. Bueno, casi tendríamos que decir grito.
y casi tendríamos que preguntar quién ha enviado a la del grito, ¿sabes? Porque Dios bendito... Esto en una celebración de un funeral. Bueno, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán, aunque ustedes no la recuerden, es ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha mostrado incapaz de explicar la diferencia entre las ayudas de la DANA y del accidente de Adamuz. La también líder del PSOE valenciano ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre por qué unas ayudas ascienden a 210.000 euros, las del accidente de Adamuz, mientras las de la DANA se han quedado en 71.000. No le puedo responder con demasiado detalle porque no conozco en profundidad. Imagino que a esta pregunta el Gobierno de España contestará como corresponde, de manera técnica y rigurosa. Visiblemente incómoda para justificar esta diferencia, le han preguntado a Diana Morán, que hasta cambiaba el idioma para responder a la pregunta, sin explicar la diferencia de ayudas por persona fallecida. Si cal fer una reflexión... Si es necesario hacer una reflexión, este gobierno está dispuesto a hacerlo de cara al presente y al futuro a cualquier catástrofe, sentenciaba la ministra. De cara a futur, sempre per millorar la reacció del govern. Y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz aprueba la subida del salario mínimo interprofesional sin contar, de nuevo, con la patronal. Tras filtrar ayer a la prensa una bonificación fiscal para las empresas que contrataran por encima del SMI, hoy Yolanda Díaz se reunía con los sectores implicados en este alza hasta los 1.221 euros y no ha incluido en la mesa de negociación esta rebaja que atribuye al Ministerio de Hacienda y que no comparten desde Trabajo. Desde la COE aseguran que se han saltado el Estatuto de los Trabajadores y que rompen la negociación colectiva con una medida que asfixiará a muchas empresas. En el panorama internacional, Donald Trump ha anunciado que Putin ha aceptado su iniciativa de dejar de bombardear Ucrania y las infraestructuras civiles durante una semana. En una declaración desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha celebrado este logro que permitirá a los ucranianos hacer frente a las temperaturas extremas. Yo personalmente le he pedido al presidente Putin que no atacara Kiev y las ciudades y pueblos durante una semana mientras esto ocurría. Es extraordinario. No es solo frío, es un frío extraordinario. Allí también se han registrado temperaturas récord. Y tengo que decirles que fue muy agradable. Mucha gente dijo, no desperdicies la llamada, no vas a conseguirlo. Pero lo hizo y estamos muy contentos de que lo haya hecho. Trump también ha asegurado que ha ordenado reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación con Delcy Rodríguez. Hemos dicho la vinculación de hidrocarburos con el señor Koldo García, José Luis Ábalos y Ángel Víctor Torres, que tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Sayés con Koldo García y Ángel Víctor Torres, y luego el dinero en efectivo que me entregaba Carmen Pano para entregárselo al señor Koldo García y José Luis Ábalos. Palabras de Víctor Aldama a la salida de declarar en la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz por el caso hidrocarburos. Y atención a lo que decía, vamos a repetirlo, que Ángel Víctor Torres, el actual ministro, en aquel momento presidente de la Comunidad Canaria, tenía intereses en abrir él, personalmente, o él, implicándose, depósitos fiscales en Canarias. ¿Por qué tenía intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias? Opción 1, porque se había hecho empresario, complicado de creer, ¿verdad? Teniendo en cuenta que lo único que sabe hacer es la política y la hace como la hace. Opción 2, que estaba implicado en la trama, es una opción que tiene todo el sentido, ¿verdad? Bien. Opción 3, que podía recibir algo sin estar dentro de la trama, pero que había pedido algún tipo de comisión. Digo yo que son interpretaciones lógicas, no estoy diciendo que ocurrieran, pero se me ocurren pocas explicaciones más. Y empresario no es, así que no sé, harían bien en explicárnoslo. A mí sí que me explica el enorme alivio que sintió cuando salió el informe, que la prensa dijo el informe de Ángel Víctor Torres, que no era de Ángel Víctor Torres, era de Canarias, que pocas veces alguien ha demostrado en público tanto alivio porque supuestamente ahí no había nada que le incriminase. Lo achacamos fundamentalmente al asunto de las señoritas, como dice él. Pero esto también lo puede explicar. Depósitos fiscales, la refinería... y la refinería es de petróleo. Quiero recordar que cuando Aldama empezó a hablar era un friki, el pequeño Nicolás, Ábalos y Cerdán seguían en la calle, aquí no... estamos ya casi 3 años después, Ábalos y Cerdán están en la cárcel, Koldo está en la cárcel...
y prácticamente, no hasta el último detalle de todo lo que ha dicho, pero el fondo de todo lo que ha venido contando Aldama se ha ido confirmando. Entonces yo, por aplicando la lógica, no tengo por qué pensar que esto que está apuntando ahora, que además lo ha hecho en sede judicial, que es importante, no ha sido una entrevista por ahí, pues no sé hasta qué punto, pero parte de verdad. Es muy llamativo porque efectivamente Ángel Víctor Torres, por lo visto, respiró porque no se hablaba de señoritas. Sí. Y él decía, esto no me incrimina. Hombre, sale usted 200 veces. Más de 200 menciones a Ángel Víctor Torres en un informe que hay que recordarlo. No era un informe de Ángel Víctor Torres. Era un informe sobre el cobro de comisiones ilegales en Canarias. Y usted aparece más de 200 veces, pues usted me lo explicará. Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Teresa ha dicho más cosas y ha apuntado de nuevo y ha dicho que no puede dar más detalles porque está pactando con la Fiscalía Anticorrupción, pero ha hablado de que el negocio del petróleo acababa en, y lo ha dicho expresamente, financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Sí, y además se lo ha dicho ante las preguntas que le ha realizado el fiscal anticorrupción Luis Pastor, ¿no? Y además el fiscal está muy interesado en esa parte de la declaración, porque tenemos que tener en cuenta que pues una de las piezas separadas que ahora mismo está investigando el magistrado Ismael Moreno es precisamente esa, ¿no? La presunta financiación ilegal del Partido Socialista, y que serán llamados a declarar pues Mariano Moreno y Celia Rodríguez, que ya declararon como testigos en el Tribunal Supremo, pero que después de que Leopoldo Puente viese que había indicios delictivos, le mandó esa causa a Ismael Moreno, porque al no haber en aquel momento ninguna figura involucrada que estuviese aforada, entendía que era la competencia de Ismael Moreno. Hay también otros aspectos que yo he visto que son muy importantes, no solamente el tema de la refinería, que eso ya también lo contó en su día Carmen Pano, y de hecho lo dijo también en la entrevista que nos concedió a Ketty Garat y a mí. Pero hay una parte que a mí que sí que me gustaría recalcar, que es cuando él habla de los 90.000 euros que se entregan en Ferraz por orden de Víctor de Aldama, y los entrega Carmen Pano. Es verdad que Aldama ha dicho que él no le entregó ese dinero a Carmen Pano, y eso es cierto, él no le entrega el dinero a Carmen Pano. Quien se lo entrega es una persona que se llama Manuel de la Sera, que conocen como Lolo, que es una persona muy cercana al socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas. Ese dinero era de Claudio Rivas, y quien se lo entrega físicamente a Carmen Pano para que lo llevase a la sede del Partido Socialista es esta persona, Bueno, si ahí, Teresa, no mienta al decir que él no se lo entrega. Teresa, si más allá de detalles, yo creo que aquí lo importante es, había unos negocios oscuros, muy turbios, con una narcodictadura, negocios de petróleo, se cerraban a través de Delcy Rodríguez, intervenían una serie de personas, pero lo comandaba una trama oficial, que era la trama de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre. Y lo que se está, yo creo que certificando día a día, y además coincide con otra cosa que se está investigando en la Audiencia Nacional, con otra pieza separada, es que uno de los objetivos finales, uno de los destinos finales, parece que eran las finanzas del Partido Socialista. Lo ha dicho tal cual. Pero repito, es que además hay una pieza abierta porque las cuentas del Partido Socialista, diga lo que diga Pedro Sánchez, no cuadran. Y esto no es que lo diga yo, es que esto lo está diciendo Ismael Moreno. Dice, a ver, denme más explicaciones y apórtenme más documentación porque no cuadran sus cuentas con la información que tiene la UCO. Hombre, si llevas dinero a la sede de un partido, pues... Si lleva chistorras, si lleva folios, lechugas... Lo llevas a la sede de si parte de los folios acaban en casa de un ministro, escondidos entre armarios... Se produjeron varias reuniones, tanto en Madrid como en Tenerife, entre la trama Koldo, es decir, entre Koldo García Izaguirre, Ábalos, Víctor de Aldama y el propio ministro Ángel Víctor Torres, justamente para la creación de esa refinería en Canarias. ¿Y por qué tenía ese interés? Pues porque hasta el momento ellos lo que estaban haciendo eran comercializar el petróleo venezolano de PDVSA, que como sabemos aquí no se puede comercializar de manera directa por las sanciones de la Unión Europea, y lo que hacían es refinarlo en República Dominicana para cambiarle esa denominación de origen, según nos contó Carmen Pano. Entonces, lo que la trama, Claudio Rivas, que también estaba en esas reuniones, lo que pretendían hacer era crear una refinería en Canarias, para que directamente se refinase en Canarias el petróleo que provenía de Venezuela. Claro. Y como tenía que pasar,
y de rebote acababa en el partido, tal y como ha dicho Víctor de Aldama, tenía que haber algún intermediario, alguna persona encargada de vigilar ese refino y de vigilar los ingresos que producía. Y ahí tiene que haber una persona. Entonces, lo que está diciendo en estos momentos Víctor Aldama es que esa persona era Ángel Víctor Torres. Yo solamente, esa es su acusación, pero yo solamente digo una cosa, aquí hay cosas muy llamativas. Tú estás metiendo petroleros que entran en aguas territoriales españolas, y el Ministerio de Defensa no se entera. Claro. Venga, y los estás metiendo. Y nuestros servicios de inteligencia tampoco se enteran. Un petrolero, uno o varios. Y no se enteraba nadie. Como todo el mundo sabe, un petrolero es un barco de pequeñas dimensiones. Te lo metes en el bolsillo y te lo llevas a pasear por el Retiro. O sea, un petrolero no entra sin cotejo, sin supervisión, sin que se entere el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa, no entra en un país ni de broma. Pero luego, además, claro, iban a través de una figura que es depósito fiscal. ¿Por qué les interesaba el depósito fiscal? Porque haces figurar que ese petróleo está en tránsito de exportación y, por tanto, no paga el IVA en España. Bien, ¿quién vigila eso? Anda, la agencia tributaria, que ¿de quién depende? De María Jesús Montero. Y tampoco se enteró hasta que llegaron a acumular una bolsa de fraude en el IVA de al menos 182 millones de euros. Pero Hacienda no se enteraba. Bien, ¿y luego dónde lo vendían? No, lo vendían en gasolineras, dentro, porque no estaba en exportación, era para vender aquí. ¿Y cómo lo vendían? Clarísimamente por debajo del precio. Pero en las revisiones que tenía que estar haciendo la agencia tributaria tampoco se enteraba, y en las revisiones que se tendrían que haber ordenado por parte del Ministerio de Interior con la policía tampoco se enteraron. Y hasta que no se destapa el caso Máximo y lo investiga la UCO, no detectan una trama que traía rebotados en República Dominicana, petroleros que los colaba a través de Canarias, que volvían, que entraban, que se distribuían en gasolineras, pero nadie se enteraba de nada, Teresa. Bueno, nadie se enteraba. Por supuesto que no vamos a ser tan inocentes de pensar que nadie se enteraba cuando luego cualquiera de nosotros se nos declara una factura del IVA y en el trimestre siguiente te da el palo Hacienda, ¿no? Vienen los Delta Force de la agencia tributaria, sí. Claro. De hecho, a nosotros nos contó en una ocasión la hija de Carmen Pano, que sabes que trabajaba para Claudio Rivas, que ella fue en un momento a la agencia tributaria porque la llamaron a declarar y demás, la citaron, y cuando dio el nombre de Claudio Rivas y de Víctor de Aldama, dice que la reacción, a nosotros nos contó Leonor, que la reacción fue muy rara, ¿no?, por parte de estos funcionarios, y le dijeron, no, pero esas personas no las puedes señalar. Ya. Oye, Teresa, voy a aprovechar que estás en conexión. Sandra, lee una noticia porque está saliendo información de un caso que el común de los mortales tendrá olvidado, pero que ahí sigue. Y es el caso Tito Berni. Pero ocurre algo curioso. Se empiezan a ver potenciales culpables de cohecho abiertamente, pero no aparece la conexión política. De momento no, que es llamativo, porque cuando se habla de un cohecho entiendo que tiene que haber una parte política, ¿no? Léenos la noticia, es verdad, Sandra, que de momento son los avances que tenemos en estos momentos de las agencias. La última hora es que el jurado del caso Mediador, que es el caso Tito Berni, ve culpables de cohecho al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, al empresario Antonio Bautista y al intermediario Marco Antonio Navarro Taroconte. Como decimos, como decimos, que de hecho era el mediador, eso fue por el que cogió es el nombre, mediador. El caso. De Curbelo de momento no dice nada esta información. En cualquier caso, bueno, pues estamos pendientes de una ampliación porque, como digo, es ahora el urgente, por así decir, que estamos recibiendo de las agencias. Teresa, Navarro Tacoronte, el mediador, operaba ofreciendo determinadas elusiones de multas, que te quitaban inspecciones, etcétera, en Canarias. Por cierto, cuando mandaba allí un tal Ángel Víctor Torres, y según decía Navarro Tacoronte, a través de un contacto en el Partido Socialista, algún contacto político tenía que haber, porque si no, ¿cómo van a retirar expedientes administrativos, multas, etcétera? Que él dijo abiertamente que era este senador, Curbelo, el Tito Berni, al que le sacaron el famoso vídeo en el que salía con los pantalones a media asta y rodeado de prostitutas y con latigazos de coca, como dicen ellos, por todas partes. Bien, aparece el general que estaba destinado al Sahel, destinado por parte, evidentemente, de mandos ligados al gobierno de España, y que allí habrían hecho determinadas cuestiones de compraventa, con cohecho, etcétera. ¿Se puede trazar un caso de esta magnitud y con estas implicaciones sin que haya alguien en el poder? Claramente no, entre otros motivos porque esa trama, recordemos que siempre se reunía en el Congreso de los Diputados, y cuando terminaban las sesiones en el Congreso de los Diputados se iban a Ramsés, ¿no? Entonces no podemos ni muchísimo menos
vincularlo único y exclusivamente al mediador y a un guardia civil, cuando obviamente la trama está vinculada a los políticos del Partido Socialista. Bueno, por cierto, Teresa, no que cuando solamente el Tito Berni. No, totalmente de acuerdo, pero que cuando salta el caso, la policía que lo está investigando le llama mediador porque mediaba. Ahora va a resultar que no mediaba con nadie. Entonces, ¿por qué le llamaron caso mediador? Es más, es que hay que tener en cuenta que quien lleva a cabo esa investigación es la Policía Nacional y no la Unidad Central operativa de la Guardia Civil, es decir, no es la UCO. Y yo sé por fuentes policiales, Carlos, yo soy Carlos. Yo sé por fuentes policiales que uno de los policías que en aquel momento comenzó a investigar el caso del Tito Berni, lo primero que hizo fue venirse a Madrid, reunirse con el comisario jefe de la UDEF, con Fernando Alonso, y le dijo: esto es muy gordo. Esto que acaba de saltar en Canarias va a terminar salpicando al gobierno central, porque esta es una ramificación de una trama mucho más gorda. Y lo primero que le dijo el comisario jefe de la UDEF fue: yo no quiero líos con los políticos, esa trama, porque esta persona, este policía nacional, cuando llegó aquí le dijo: esto lo tenéis que llevar aquí, en el gobierno central, porque esto es mucho más gordo, no lo podemos estar llevando allí en Canarias. Y lo primero que le dijo Fernando Alonso es: llevarlo allí vosotros, que yo no quiero líos políticos. ¿Y qué ha pasado? Que al final la trama de Tito Berni, que efectivamente es una ramificación de la trama Koldo, ha terminado muriendo. Totalmente. Teresa, un abrazo fuerte. Muchas gracias, un beso enorme. Gracias a ti. Tenías más información, ¿verdad? Sí, lo que os iba a decir era que realmente, por lo que estoy viendo, esto es como la primera pieza, con lo cual es probable que a lo mejor la parte más política venga después. Es la única explicación que entiendo. ¿Quién está dando la información inicial? Bueno, ahora mismo yo la estaba leyendo antes en la agencia Europa Press, pero estoy viendo que en los medios canarios está ya en todas partes. Pues esperemos entonces a tener una fuente más global, como dirían los consultores globales. Pero bueno, aquí lo que vemos es que esto es un pulpo, o sea, quiero decir, de la misma cabeza salen tramas de corrupción. El ADN del PSOE de toda la vida. Una cosa, volviendo a Víctor Ángel, que me parece importante recordar que ya sabemos la relación que él tenía de sumisión con la trama en cuanto a las mascarillas. Quiero decir, como hemos conocido conversaciones telefónicas con Koldo o de WhatsApp en la que la jerarquía estaba clara. Totalmente. Koldo ordenaba, Víctor Ángel obedecía. Si los interesados en introducir el petróleo son los mismos que le daban órdenes con las mascarillas, pues podemos inferir que con el asunto de los hidrocarburos sería igual de servicial. Me 10 segundos. Sorprendente que Koldo, cuando le preguntaron en una entrevista, creo que fue en Danoque Diario, si ponía la mano en el fuego por Montero, Sánchez, Zapatero y tal, por todos decían que no, pero por Ángel Víctor Torres dijo que sí ponía la mano en el fuego. Eso hay que recordarlo, porque ahí viene toda la trama. Y segundo, todo esto no pasa nada porque el gobierno ya decidió inyectar 271 millones de euros en publicidad institucional a los medios. No hay para las vías, pero sí hay para comprar voluntades. Especifica en otros medios. Sí, en otros medios. En los medios del régimen. Bueno, nos vamos a publicidad. En sus medios, claro. Volvemos y vamos a hablar con Luis Fernando Quintero de cómo está de verdad. Vamos a hacerle un análisis a los datos supuestamente económicos de inversiones que ha hecho Óscar Puente. Verán con la realidad. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.